Aquí nos están presentando la renuncia de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al ministro que le echaron tantas cacayacas porque fue a Harvard, ¿no? Sí. Y se rieron, pero no de México, se rieron del absurdo de las 8 cartas de los vecinos para poder estar, o sea, para elegir ministros o el 8 de promedio. ¡Qué barbaridad! Y nos ponen ahí. Dice, la decisión no implica una aceptación tácita de la constitucionalidad de la reforma. Y ahí su texto. Yo entro y veo a las personas que no tienen ni la más remota idea, pero insultando y diciendo sí, repitiendo las palabras que el macuspano decía y que ahora Claudia Sheinbaum repite muy bien como una buena calca, ¿no? De los insultos a estas personas que se han dedicado a estudiar y que además es su vida lo que han hecho todo el tiempo. Ahora, con la renuncia de ministros, los acuerdos a este nivel, solo los analistas tendrán una mejor opinión. ¿Qué habrá pasado para llegar a ello? Yo coincido. Solamente ustedes, que son los doctos en materia de derecho, nos pueden explicar a ciencia cierta, Lalo, qué es lo que está ocurriendo al interior de la Suprema Corte, por qué renuncian los ministros, por qué 7, por qué no 8, por qué los ministros que representan a la cuarta T, que es Loreta, es Yasmín Esquivel y es Lenia Batres, no se han pronunciado, no han renunciado. ¿Qué significa esto? ¿Se va a echar para atrás o no la reforma al Poder Judicial? Me parece que son muchas preguntas que no entendemos y a lo mejor algunas ni siquiera tienen respuesta todavía, Lalo. Mira, de entrada te puedo decir, y esto es algo que no hay que perder de vista, que de entrada el artículo 98 constitucional establece que solamente pueden renunciar los ministros por una causa grave. No pueden renunciar nada más así por ocurrencia, sino tienen que ser por una causa grave. ¿Y cuál es la causa grave? Pues una causa grave, y creo que por ahí va el camino, es que se ha roto el Estado de Derecho. Y el que renuncien 7 ministros, yo no tengo conocimiento de que sean los 7 los que renuncien. Mi información está circulando información muy rápido, es vertiginosa la información. Tú seguramente tienes más información ahí en la Ciudad de México, Carlos, pero si son 7 los ministros que renuncian y si es la causa grave que argumentan es la pérdida del Estado de Derecho, entonces la nación está en una grave crisis. Sabemos que está en una grave crisis desde el momento en que se desconoce el Estado de Derecho, desde el momento que hay un presidente de la Cámara de Diputados, un señor, de la Cámara de Senadores, un señor Fernández Noroña, que no tiene ni la más remota idea de la legislación, que escupe insultos y que no asume la actitud de que él puede decir lo que quiera de quien quiera, pero el representante de los mexicanos con un cargo como la Cámara de Diputados no puede hacer lo que se le pegue la gana, tiene que hacer lo que puede permitirle el derecho, el que se desprenda de esa responsabilidad y que opine como se le pegue su regalada gana y que diga las groserías que quiera, pero el representante de México, el representante de la soberanía de uno de los poderes debe de ser cauto y por lo menos ya no le pido que sea pegado al derecho, que sea pegado a la inteligencia y al razonamiento, y ni siquiera eso está haciendo. Entonces la crisis es mayor. Si son 7 los ministros que renuncian, el tema es que, ¿qué sigue después? Pues una crisis financiera, porque si tú como inversionista, si tú como socio del país, en el caso de Canadá y Estados Unidos, en el tratado de Canadá, México y Estados Unidos, estás viendo que tu órgano garante de la ley y del respeto a la ley se desvanece, entonces tus inversiones y el dinero que tengas está en el aire, está colgado con alfileres, no tienes ninguna garantía de recuperar tus recursos y esto va a ser una salida, un flujo de capitales tremendo si es que la presidenta no asume su responsabilidad, no como parte de Morena, ni como fiel parte de una religión que no es un partido político de la religión de Morena y asume su actitud laica, entonces podrá salvarse a la patria, pero de otra manera estamos ya, este es el inicio
Esta es la abertura, este es el principio. Qué triste que en un día, en un martes que tenemos programa, nos toca ver el inicio de la vorágine de nuestra patria, si es que no se toman las medidas necesarias y no se resuelve. Wow, aquí nos están presentando la renuncia de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al ministro que le echaron tantas cacayacas porque fue a Harvard, ¿no? Sí. Y se rieron, pero no de México, se rieron del absurdo de las 8 cartas de los vecinos para poder estar, o sea, para elegir ministros o el 8 de promedio. Qué barbaridad. Y nos ponen ahí, dice, la decisión no implica una aceptación tácita de la constitucionalidad de la reforma. Y ahí su texto. Pues es que han orillado a los ministros de la Suprema Corte a esta acción. Los han vapuleado, los han golpeado, los han insultado, han creado una imagen. De repente yo entro y veo a las personas que no tienen ni la más remota idea, pero insultando y diciendo sí, repitiendo las palabras que el macuspano decía y que ahora Claudia Sheinbaum repite muy bien como una buena calca, ¿no? De los insultos a estas personas que se han dedicado a estudiar y que además es su vida lo que han hecho todo el tiempo, los han orillado a salir de sus aulas, a salir de sus cubículos, a salir de los lugares donde ellos trabajan para responderle a estos. O sea, para quejarse, para levantar el dedo a estos que lo único que están haciendo es solamente están trabajando para los de Morena, desde la presidenta hasta todos, los presidentes de la Cámara Baja y de la Cámara Alta, todos lo único que hacen es como si México nada más existiera, pues los morenos, ¿no? A los otros no nos voltean a ver, no nos toman en cuenta, parece que no formamos parte de todo México. Ellos se han robado un gran porcentaje y con esta supremacía, que ahora, ¿qué te parece esto de la famosa supremacía, no? Pues, o sea, nos han vuelto invisibles a los que no votamos por ellos y a los que no estamos de acuerdo con ellos. Con los muchos o pocos años de experiencia dentro del periodismo, lo que puedas acumular de información, de anécdotas y de memoria, en mi caso personal no acabo de entender qué está ocurriendo porque es insólito y es inédito. Hoy en la mañana me desperté con mi país fracturado por un poder judicial en donde los trabajadores continúan en paro y los ministros renunciando. Es decir, a esto los han llevado. Está hueco ya esto, ya no podemos entender que hay un Estado de Derecho porque los que deberían de estar no están. Y hablo no solamente de los jueces, estoy hablando también del Poder Legislativo, porque ahora resulta que la oposición dice que como no está de acuerdo, pues ya no va a asistir a las sesiones. En lugar de mostrar agallas, pantalones, temple, clase, categoría, fuerza, determinación para defender lo nuestro, y lo nuestro es el país, no lo que yo piense, lo nuestro es el país, pues no se van, se ausentan los ministros, el golpeteo sigue contra ellos, los trabajadores indefensos en la calle manifestándose, no saben si están o no están, si pueden cobrar sus salarios, si no pueden cobrar sus salarios, si están dentro de la ley, si no, si ya son ministros o son sujetos de tómbola. No sabemos. Lalo, este es un laberinto gravísimo que está pasando en el país. Pero ¿sabes qué pienso, Carlos? Si hay que echarle la culpa a alguien, como ellos siempre le echan la culpa a algo, o al pasado, a Calderón, a quien sea, pues si hay que echarle la culpa a alguien de todo lo que está sucediendo, de lo que estás comentando, de este vacío que sientes en nuestro país, de este hueco, ellos lo han provocado. Son los responsables de que estemos malviviendo esta mala experiencia, en lugar de estar alegres de haber participado en un cambio de gobierno, del que ya nos tenía hasta el copete, pues ahora amanecemos con ese sabor de boca que tú acabas de comentar. Todos los mexicanos, muchos mexicanos estamos así, pero ellos son responsables. El decir, prometo cumplir y hacer cumplir a la Constitución y las leyes que emanan, no es un acto nada más meramente protocolario, es una juramentación pública ante la sociedad y ante las instituciones de que habrá de ejercer el cargo con responsabilidad cumpliendo con la ley. Y lo primero que ha hecho la presidenta desde que protestó es efectivamente eso, ir a la contraria.
deteriorar, determinar, combatir, destruir a las instituciones, empezando por la Suprema Corte. Ella no puede estar por encima de un poder, es equilibrado los poderes. Los tres poderes. Entonces, ella, si no está de acuerdo con lo que está ocurriendo en la Suprema Corte, puede apelar, pero no puede estar en desacato. Pero dice que no va a apelar porque no va a perder el tiempo. Eso es lo que dicen. Pues, ¿te acuerdas que en alguna ocasión López Obrador dijo en una mañanera, incluso fuera de la Ciudad de México, dijo, pues, ¿para qué denunciar? No vale la pena, es perder el tiempo. Eso es lo que está haciendo la señora Sheinbaum. No denuncia nada, nada más está en desacato, y como está en desacato se asesora de Monreal, tu maestro de la facultad, Lalo, que le dice, no, tú síguele así porque ya no hay quien te sancione, pues ya los jueces no están, ya los jueces si están, pues les hacemos un lado y entonces hacen lo que su gana les da. Qué triste, ¿verdad? Lalo. Mira, yo creo que hay algo que no debemos de perder de vista. Estamos ante una crisis, estamos ante el inicio de una dictadura, estamos ante una oclocracia. Recordemos la historia, mucha gente ignora la historia, pero te pongo un ejemplo, el caso de la barbarie de la posrevolución francesa, la época del terror con Robespierre, cuando de pronto crean comunas, estamos a punto de que se haga eso, crean comunas en los barrios de París, se agrupan los vecinos y los vecinos se erigen en vigilantes de la Revolución Francesa, y si tú te peleaste con tu vecino porque se caían mal o por lo que sea, entonces si tu vecino era parte de ese comité que se había formado en la época de la postrevolucionaria francesa, o sea, en la plena Revolución Francesa, entonces tu vecino podía decir, Carlos Ramos Padilla es enemigo de la revolución, es un traidor, y te levantaban y te llevaban al cadalso y eran guillotinados, pero miles de franceses con el pretexto de que no estaban de acuerdo con la Revolución Francesa. A eso vamos a llegar. Es eso, el camino que estamos viendo. Están atrás es el en camino la que historia. estamos viendo, Carlos. Es lo que actualmente está ocurriendo en Cuba. En Cuba hay células, hay comités de células pagadas por el gobierno para acusar a los propios vecinos de si reciben turistas, si reciben más alimentos, si salen más días de su casa. Son células que están al servicio del Estado, pues para atacar a quienes no están de acuerdo con esa política. Los soplones, aunque no existan ya los mascarones estos donde ibas a tirar tu papelito, ¿no? O donde te ibas a quejar. Ya no existe eso, pero bueno... ¿Perdón? Polibio decía que era el gobierno de las muchedumbres, de la oclocracia, de las cloacas de París que vimos después. O sea, desde luego Polibio lo dijo mucho de lo que sucedía en París, pero es la verdad. O sea, es la oclocracia, es el gobierno de las muchedumbres ignorantes que se dejan llevar por el impulso, que no saben razonar, que no lo peor de todo, y lo he visto porque lo platico con mucha gente que son de este tipo y que no lo entienden, no lo alcanzan a comprender. Es como la memoria ahora, su chip o su programa no les da para comprender la información, y está sucediendo y están permitiendo y están solapando y están apoyando y están aplaudiendo lo que está sucediendo en México, la destrucción del país. No lo alcanzan a ver por su ignorancia, y dentro de 4 o 5 años se van a arrepentir, y se van a arrepentir como se arrepintieron los alemanes cuando los llevaron en la caída del gobierno de Hitler a que vieran lo que estaba sucediendo con su gobierno y las barbaridades que estaban haciendo en los campos de concentración nazi. Hay muchas películas, hay muchas fotografías donde están los alemanes viendo la cantidad de muertos que había en los campos de concentración y aterrados de lo que hicieron y que ellos mismos solaparon al apoyar y votar y apoyar el régimen de Hitler. Así, en ese antecedente vamos a quedar, y en ese antecedente estamos. Estamos con las bestias, no piensan, además lo que piensan es bastante limitado por carencia de información. Gracias, Eduardo. Dalia, querida. Laura, querida, Carlos, Eduardo, hola. Buenas tardes. ¿Cómo estás, preciosa? Muy